La cam de Francisco Álvarez, que para variar está como para abajo, tiene que subirla un poquito, amigo, para que lo podamos ver. No, bajarla un poco. Era al revés. Ahí sí, ahí está. Déjeme abrirle el micrófono para saludarlo correctamente. ¿Cómo está, don Francisco? Siempre está tan oscuro usted ahí, en las profundidades. Sí, tenemos problemas de iluminación acá, así que Oiga, pero nos vemos igual. No, sí, se ve igual. Oiga, pero hay unos aritos chiquititos que cuestan lucas, no sé más. Sí, no. Ya, Sí, por si acaso. los vamos a adquirir para mejorar las condiciones. Oye, ¿cómo está la Leo? ¿Cómo está la familia? ¿Está todo bien ahí? Siempre le pregunto. La Leo, bien, sí, todo bien. Tuvo una laringitis, pero ahora está mucho mejor. Ya, la Leo la regalaron a la chiquitita, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene, perdón? 6 meses. 6 meses. Este fin de semana cumple 7 meses. Este fin de semana cumple 7 meses. Ok. Ya, ahí lo pongo en pantalla, ¿no es cierto? Don Francisco Álvarez, químico farmacéutico, docente de la UNAP, y ahí está ex-CRM de salud. Oiga, cuénteme, ¿cómo llego a los 80 años como Mick Jagger, amigo mío? Por favor, dígame algún secreto. Por ejemplo, usted va a llegar perfectamente de la misma manera, porque está ahí como tuna. Sí, no sé, ojalá que yo creo que todos queremos llegar como tú a cuando seamos personas mayores. Yo sé que Mick Jagger se aplica a varios tratamientos, ¿ya? Ya. Como por ejemplo la plasmaféresis. Ayuda. ¿Ya? La plasmaféresis, la verdad es que es un tratamiento que por lo menos en Chile se ocupa como terapia de emergencia en algunas enfermedades autoinmunes y bien raras, pero no existe ningún centro que uno diga, oye, hazme una plasmaféresis y yo te pago por eso. No existe, pero él claramente en los países donde vive hay personas que pagan por la plasmaféresis, que en el fondo lo que hacen es, entre comillas, es como limpiar la sangre de sustancias tóxicas, y eso hace de que él se mantenga como se mantiene. ¿Cómo se mantiene? No sé si además come de forma saludable, ya, porque eso también es un factor importante, pero él tiene acceso a tratamientos que en Chile claramente no son de fácil acceso. Oye, probablemente no pueda acceder porque es mortal también. Oye, ahora en el mercado hay tanta posibilidad, ¿no es cierto? Desde algunos retoques de cirugía, qué sé yo, todo lo demás, pero también de medicamentos, qué sé yo, de cremas, ungüento y todo el asunto. Y te aparecen unas imágenes en la televisión, en fotografía, pero está todo trucado pues, también ahí, entonces uno cae en esas cuestiones. No hay milagros, seamos honestos, el paso del tiempo es, ¿cómo se dice? Ineluctable, ¿no es cierto? Va a suceder, es algo que no se puede describir. No hay cambios milagrosos, simplemente hay que ser sano, saludable, y la única manera de enfrentarlo dignamente, ¿no es cierto? Sí, oye, si la vejez es experiencia, pues amigo mío. Y algo clave es la hidratación y protegerse del sol, sobre todo en las marcas de la piel, porque aquí hay personas que sí, a lo mejor toman todas las medidas, pero no se protegen del sol. El sol genera harto daño, sobre todo si no se echan protectores solares o están mucho al día trabajando. Sí, te salen unas manchitas. Sí. Y eso después te va saliendo en las manos, qué sé yo, todo lo demás. Sí, yo creo que además que más de alguna cirugía estética se ha sometido también. Es verdad. Ya. Bueno, así están las cosas. Oye, vamos a otras materias. Fíjate que hay hartas cosas que comentar. ¿Quieres partir con algo en especial, amigo mío? No, bueno, que después del retorno de clases se espera un rebrote de virus. La verdad es que ha existido un aumento bastante leve, no tan significativo, y esperemos que siga así. Ya, pero los virus respiratorios sobre todo están afectando principalmente a los más chiquititos y a las personas mayores. Ya, y no se olviden que tienen que estar con mascarilla, ¿no es cierto? En los recreos es la única... Sí, en el colegio tienen que ir con mascarilla, todavía no se ha levantado esa medida, todavía tienen que ir con mascarilla obligatoria. Ok, ex ministra de Salud, doctora María Soledad Barría, es la nueva coordinadora del Consejo de la Universalización de la Atención Primaria de Salud. Es un tema también que está... Porque es un consejo que nace en julio, tengo entendido, del año pasado,
que se cumple, que es un organismo transversal que asesora a la Comisión Nacional de Reforma, instancia que tiene a su cargo avanzar en la reforma del sistema de salud, que es un marco muy amplio donde tienen que haber profesionales serios al respecto. Y la ex ministra de Salud, doctora María Soledad Barría, ¿qué tal? Como nueva coordinadora ahí del Consejo, ¿te parece una buena decisión, sí, Francisco? No, ella es muy buena. Mira, lo que pasa es que no todas las autoridades, o las ex autoridades, mejor dicho, se dedican o siguen trabajando en el área, ¿ya? Y ella ha trabajado por muchos años en el área, desde el punto de vista académico muy, muy seca, y en el fondo yo creo que es la persona adecuada que pudiese llevar este proceso adelante, que se centre, ¿cierto?, en esta comisión, que pueda avanzar en esta universalización. Y en el fondo lo que se plantea en esto es que finalmente se fortalezca el modelo de atención primaria, claro, que nuestro sistema de salud evolucione a que lo prioritario sea la atención primaria. ¿Por qué? Este modelo, por ejemplo, universalización o niveles de salud que están más fortalecidos en la atención primaria es muy parecido a lo que se hace en Reino Unido, donde incluso hay estímulos a los equipos de salud para que justamente las personas no vayan empeorando su estado de salud, de sus enfermedades, para llegar a los hospitales, ¿ya? Así que yo creo que es una estrategia súper buena, que ojalá es que funcione, ¿cierto? Y que en el fondo, si nosotros destinamos más recursos a la atención primaria, no solo el tratamiento, sino que también en la prevención y en la promoción de la salud, sin duda, en un largo plazo vamos a mejorar no tan solo el bienestar de las personas que se están enfermando hoy en día, sino que también vamos a mejorar los indicadores de salud pública con el tiempo. Ojalá esta comisión sirva para eso, ¿ya? Ok, 12:16, estamos Ponte Online, en las redes sociales, en la radio, en la televisión. A ver, Puerto Montt se posiciona como la ciudad de donantes de Chile, gracias a la generosidad de la comunidad. Oye, aquí tengo el dato, esto es la región de allá de... Esto es de Puerto Montt, los lagos, ¿no es cierto? De los lagos tiene que ser. Bueno, se destaca a nivel nacional por su alto índice de donación de órganos, con una tasa de 27 donantes por millón de habitantes, en comparación con el promedio nacional, que es de 5 a 6 donantes por millón de habitantes. Este es un logro, el resultado de la labor constante de la concientización, educación y colaboración. Pucha, qué importante el tema ese, ¿eh? Sí, no, sin duda, muy, muy importante, tal cual como tú lo señalas, Jorge. Ya. Bien breve el comentario, Francisco. El tema de la donación de órganos representa un tema prioritario para nuestro país. ¿Cuáles son los déficits más importantes en términos de donación de órganos, digamos, que terminan muchas veces con la muerte de las personas que lo requieren, que lo necesitan? Por supuesto, es súper serio, digamos, el tema, y dramático para familias que están esperando ahí el cupo, eso en definitiva. ¿Cuáles son los órganos que más se requieren, Francisco? Mira, yo creo que los órganos que más se requieren y de lo que se hace más trasplante, corazón, riñón, principalmente, ¿ya? Hay otros trasplantes que se hacen de hígado, por ejemplo, pero yo creo que sin duda los más frecuentes son tanto los riñones como el corazón, ¿ya? Ahora, el tema de la donación ha ido evolucionando, ¿cierto? Yo creo que cada día más hay más personas que donan, pero muchas veces nos encontramos en la UCI con el problema de que la persona sí quería donar en vida, pero la familia entra en un conflicto ahí respecto a la donación, ¿ya? Por otra parte, también hay ciertas personas que por su religión, ¿cierto?, por sus creencias, tampoco quieren donar, y hay otras que, en definitiva, pudiendo hacerlo, tampoco quieren, ¿ya? Pero lo peor puede pasar es que, aún así, personas que quieran donar, su cuerpo, ¿cierto?, está tan en mal estado, ¿cierto?, que también se transforma en una traba, ¿ya? Pero yo creo que ojalá todos los que tenemos, ¿cierto?, sobre 18 años, pudiésemos llegar a donar, porque potencialmente donante, ¿no? Eso es salvando la vida a una persona, porque le salvamos la vida a varias personas, porque nuestros órganos se van a distintas personas, ¿cierto?
y también se ve la compatibilidad de quién lo puede recibir, así que es algo muy bonito, ¿cierto? Y que en el fondo también tiene un componente de solidaridad muy grande, sobre todo que ya en la etapa final de nuestras vidas, que podamos darle la vida a otra persona, sin duda es muy importante. Ya, es como dar vida, ¿no es cierto? Es como dar sangre. Oye, Francisco, ahora también viene todo el proceso de procuramiento, ¿no es cierto? Que tienen que estar los establecimientos hospitalarios habilitados con toda la secuencia del protocolo de rigor sanitario, digamos, para que el órgano llegue, digamos, finalmente a quien lo requiera. No es fácil, digamos, consensuar y combinar todos esos elementos, digamos, para llegar a un punto final feliz, digamos, sí. para conseguir el resultado final. Sí, mira, hablemos del procuramiento brevemente. ¿Qué es el procuramiento? ¿Qué es el proceso como súper agachado? Eso, ahí te estoy viendo, ya. Sí, es el proceso que comienza con la detección de un potencial donante, ¿cierto? Fallecido hasta la extracción de órganos, ¿ya? Y eso permite convertir donantes que son potenciales en donantes efectivos. Por otra parte, las personas que nos están escuchando, otro tip, ¿qué familiar de la persona fallecida decide la donación de órganos? Si, por ejemplo, no está inscrito como donador, ¿cierto? Puede ser el cónyuge que vivía con el fallecido, con su conviviente, ¿cierto? Cualquiera de los hijos mayores de 18 años, algún representante legal o tutor, cualquiera de los hermanos mayores de 18 años, cualquiera de los nietos, cualquiera de los abuelos o cualquier pariente consanguíneo hasta el 4º grado inclusive, ¿ya? Y por otra parte, ¿qué tipo de donaciones se pueden realizar? El donante vivo, que es aquella persona que dona un órgano o una parte de él, sin que esto le impida continuar con su vida con un buen estado de salud. El donante después del fallecimiento, que es aquel que una vez fallecido dona sus órganos. Ok. Ya, bueno, ese es el trabajo, digamos, de la familia, de los donantes, de los amigos que tienen conciencia, que le dicen, no sé, oye, seamos donantes, no sé, preocupémonos, porque esto de verdad, no sé, esto es dar vida a alguien que así lo requiera. Cambio de tema, sí. Amigo mío, Seremi de Salud instruyó 27 sumarios en contra de empresas Quintero Puchuncaví. Todavía estamos con este tema ahí, con ese sector, ¿no es cierto?, tan fuertemente afectado. Sí, es una historia de nunca acabar, ¿cierto? Porque en el fondo estamos hablando primero que todo de empresas grandes, ¿cierto? Hay muchas de las cosas que ellos hacen que no están reguladas hoy en día desde el punto de vista ambiental. Y por otra, lamentablemente, cuando se instala cierto proceso de fiscalización intensa, claramente se encuentran cosas que no están muy bien, ¿ya? Y esas cosas que no están muy bien, cuando se detectan a tiempo, evita que eso afecte a los mismos trabajadores o a la población en general. Pero muchas veces, ya lo hemos visto en Quintero Puchuncaví y en Concón también, que lamentablemente a lo largo de la historia los hechos de contaminación ambiental han sido repetitivos, ¿sí? Y lamentablemente no tan solo diría que tiene que ver con algo de la fiscalización, ¿cierto? Sino que también tiene que ver mucho con la regulación medioambiental, pero por otra, que también las empresas se pongan del lado también de la salud de las personas. Eso yo creo que falta. De hecho, en países desarrollados lo que ocurre, por ejemplo en Alemania, empresas que pudiesen ser eventualmente tan o más contaminantes que la de Quintero Puchuncaví están en el medio de la ciudad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que están muy bien regulados respecto al punto de vista medioambiental y por otra parte cumplen. Tienen estándares de calidad que permiten cumplir. Entonces, ¿hay modelos en el mundo que sirven que pudiésemos aplicar? Sí, pero también falta un poco, Jorge, la voluntad política, que un gobierno diga, ya, pues vamos a poner las pilas, vamos a mejorar la regulación, ¿cierto? Vamos a hacer un trabajo en conjunto, que el trabajo en conjunto no es tan solo como la autoridad del Estado con las empresas, sino que también hay que invitar a la comunidad. La invitación a la comunidad también es clave, porque es la comunidad que vive alrededor de esta empresa que la que sufre, que se ve expuesta, y que también se ve sometido a muchos riesgos que lamentablemente a lo largo de la historia lo hemos visto. Oye, y recordar también, Francisco, que
hay empresas privadas, pero también públicas, ¿eh? Entonces también Ojo, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Eso es muy importante, recordar que los eventos del 2018, que fueron uno de los más severos, con cientos de personas afectadas, se vinculó a una empresa pública. Entonces, aquí no tienen relación directamente a que sea la empresa privada, sino que también la empresa pública ha sido involucrada en muchos eventos de contaminación. Sí. Entonces, claramente, si el Estado no da el ejemplo, difícilmente las empresas privadas también lo van a aplicar, ¿cierto? Pero en el fondo es eso, o sea, que también haya un compromiso por parte de la empresa pública o privada en poder mejorar los procesos, ¿cierto? Y también en informar cuando ocurren. Porque muchas veces lo que nos pasó cuando pasaron estos eventos es que, a pesar de que sucedieron y que podían tener un eventual efecto sobre los trabajadores o sobre la población en general, no había información. Y la información, ¿cuándo la teníamos? Cuando ya quedaba la embarrada. Entonces, eso claramente perjudica mucho a que las cosas podamos controlarlas o podamos contenerlas, para que justamente no se vean afectados ni los trabajadores de estas empresas, que son también a muchos de ellos habitantes de las comunas afectadas, como de los propios habitantes que viven el día a día. Oye, bueno, veamos qué pasó o qué sucede, digamos, con estas 27 sumarios, digamos, en contra de las empresas Quintero Puchuncaví. Se han realizado 200 fiscalizaciones por la salud ambiental y ocupacional como resultado de trabajo desarrollado por la oficina territorial instalada ahí en la zona. A 2 meses de la publicación de la alerta sanitaria, que tiene una vigencia hasta septiembre de este año. Bueno, sí, todo en beneficio, ¿no es cierto?, y en favor del estado de salud ahí de la gente, de los vecinos. Hay otro tema importante, la multa máxima que llega a la Seremi son 1000 UTM, que son entre 50 y 55 millones de pesos, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que prefieren pagar la multa, ¿cierto?, que hacer las mejoras, porque las mejoras implican millones y millones de dólares. Entonces, esa política de algunas empresas, no tan solo lo hemos visto en Chile, Jorge, sino que también lo hemos visto en otros países desarrollados como Estados Unidos, que hay empresas que dentro de sus gastos involucra pagar multas a la autoridad fiscalizadora, ¿ya? En cambio, la Superintendencia de Medio Ambiente puede aplicar multas de varios millones de dólares. Ahí claramente, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente va a fiscalizar, claramente le tienen mucho más respeto, porque una multa de la Superintendencia de Medio Ambiente son muchos millones de dólares, pero ¿cuál es el problema de la Superintendencia de Medio Ambiente? Que tienen muy pocos fiscalizadores, o sea, 1 o 2, máximo 3 por región. Entonces, yo creo que también es importante señalar eso, de que hay que fortalecer no tan solo la capacidad fiscalizadora desde el punto de vista del Estado, la regulación, sino que también fortalecer a los equipos que estén dotados con todas las herramientas, como también de la cantidad de personas que lo están haciendo. Sí. Bueno, tema de salud, tú tuviste relación directa, digamos, con estos temas ahí cuando fuiste Seremi de Salud, así que, bueno, nos interesa saber estas opiniones. ¿Tú comes carne, Francisco? ¿Cómo? ¿Sí? Pero carnívoro. ¿Ah? ¿Te gusta el asadito? ¿Qué sé? Sí, no, o sea, no, ahora no me como un asado todos los fines de semana como antes, pero prefiero las carnes blancas, pescado, pollo, pavo. Bueno, pero sí, claro. Sí, la opción, digamos, o la combinación entre ambos. Oye, sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que dejar de comer es una decisión que toman cada vez más personas por un tema, digamos, de crueldad contra el animal, protección contra el medio ambiente, por un tema de salud, qué sé yo, pero tiene efectos beneficiosos para el cuerpo dejar de comer con mayor frecuencia, digamos, carne. O sea, baje la intensidad de la ingesta de carne. Bueno, y aquí hay un estudio que sale publicado recientemente donde señala que muchos han descubierto efectos preocupantes en el alto consumo de carne, algunos de ellos enfermedades que pueden resaltar definitivamente en desmedro de la salud, resultando incluso causa de muerte. Ahora, ¿tan serio? A ver, una dieta de origen vegetal reduce el riesgo de enfermedades cardíacas hasta un 52%. ¿Tanto es así? ¿La carne provoca, digamos, definitivamente secuelas, digamos, irreversibles para el estado de salud, Francisco? O sea, lo que pasa es que comer mucha carne tiene un impacto negativo. O sea, todo lo que se come en abundancia, ¿cierto?, y no en equilibrio, puede generar problemas negativos. Pero, por ejemplo,
aquellas carnes magras, o sea, que no tienen grasa o que tienen muy poca grasa, son mucho mejor que consumirlas que aquellas que tienen mucho. Incluso dentro del cerdo podemos encontrar carne un poquito más magra, pero en general, una de las cosas más dañinas que tiene la carne en general es la grasa, porque te aumenta el colesterol, también aumenta el riesgo cardiovascular y por lo tanto también aumenta el riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular o un infarto, ¿ya? Pero también tiene un impacto que si yo como carne todos los días, también en mi sistema gastrointestinal, ¿cierto? Puede alterar la flora intestinal, como también la digestión, ¿cierto? Incluso ir menos veces al baño y todo eso también puede producir otro problema de salud. Así que comer o la carne justa y necesaria o muy poco, la verdad es que claro que provoca beneficios, pero en la medida del equilibrio de mi dieta, o sea, consumiendo verdura, fruta, fibra, eligiendo la proteína, en este caso la carne, claramente de forma correcta, claramente ese equilibrio ayuda, pero si estoy muy lanzado, ¿cierto?, a comer mucha carne, claramente voy a tener problemas. A mí me preocupa eso de los equilibrios, ¿no? Porque eso es tan ambiguo, tan incierto, y mi equilibrio dista mucho a lo mejor de lo que efectivamente necesita mi organismo. Oye, te quiero preguntar, porque nos está pillando la hora, son pasaditas las 12:30. Sí. Por medio de un informe, la FRENPRUS, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, denunció a la Contraloría Regional un eventual caso de corrupción al interior de la repartición en relación a la adjudicación de un proyecto de consultora Territorios Consultores, donde el ex ministro de Salud de la presidenta Bachelet, Álvaro Erazo, es jefe de proyecto. ¿Tiene alguna información sobre ese tema en particular? O sea, desde el punto de vista del Servicio de Salud, en cuanto a la salida del último director de servicio, claramente se hicieron las cosas mal, ¿cierto? Está en investigación, ¿cierto? El manejo de la información de las licitaciones, como también de la contratación de personal por sobre la dotación máxima permitida según la ley de presupuesto, y eso claramente a todas las luces no tan solo pudiese ser eventualmente un caso de corrupción, sino que también está asociado a una falta de probidad y por mucho más está también asociado al mal uso de los recursos públicos que cada uno de nosotros, con los impuestos que pagamos, también los subvencionamos. Entonces, me parece que lo que hizo el Ministerio de Salud respecto a este caso estuvo muy bien, hacer una auditoría en lo básico. Claramente, ante una denuncia, ¿qué tiene que hacer? Desde el punto de vista administrativo, puede hacer una auditoría, puede hacer un sumario, ¿cierto?, administrativo, y en el fondo, si la auditoría te arroja que claramente hay un posible delito o hay una falta administrativa grave, claramente la autoridad sanitaria, desde el punto de vista del central, tiene que tomar las acciones que correspondan. Así que en este caso estoy muy de acuerdo con lo que hicieron los gremios, y gracias a los gremios, Jorge, fue justamente que se levantó todo este tema, porque al principio estaba pasando súper piola, pero los gremios empezaron a detectar varias inconsistencias y problemas y lo levantaron, y claramente generó lo que estamos viendo lamentablemente en el Servicio de Salud del Valparaíso San Antonio. Oye, bueno, y este contrato que estamos conversando, digamos, complicó al exministro de Salud Álvaro Erazo, y y aquí estoy revisando, le ha costado también la renuncia al director de Salud Valparaíso San Antonio. Le pidió la renuncia a la ministra de Salud, a Fernando Olmedo, para concluir en las mejores condiciones una auditoría al servicio que expuso, entre otras materias, irregularidades en la adjudicación de un estudio a una consultora donde el exministro era jefe, digamos, del proyecto. Ya, ahí está. Hay que seguir investigando, Super. Hay que darle vuelta y bueno, ver las responsabilidades que esto ocasiona. Amigo mío, en pantalla para despedirnos, algo más que agregar, mande saludos, lo que usted quiera. No, muchas gracias por todo, Jorge. Un gran saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y nos vemos la próxima semana. Eso. Que esté muy bien, amigo. Cuídese. Saludos por ahí a la familia. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Eso, y con mejor iluminación. Me faltó decirle. Ya, cortó el tiro. Oye, ¿cómo está Viña del Mar? ¿Cómo está la costa? Ahí está. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Vamos a hablar de sexualidad con un contacto internacional en los próximos minutos. No se vaya del Punto Online.